Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Amigas y amigos, como cada domingo tenemos temas muy interesantes para compartir con ustedes en este especial de entrevistas. Y justamente a propósito de la crisis de natalidad en el país, la Universidad de los Andes realizó un estudio de opinión con chilenas y chilenos que hoy en día, en su mayoría, deciden no ser padres. Sin embargo, a pesar de esto, casi un 60% considera que tener hijos es algo positivo y deseable. Interesante, ¿cierto? Hoy conversamos con el doctor Enrique Oyarzún, decano de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por su tiempo y sobre todo para conversar un tema tan importante. Gracias a ustedes, gusto de saludarte. Cuéntenos, por favor, doctor, primero, ¿por qué deciden hacer este estudio de opinión? ¿Dónde lo realizan? ¿En qué momento? ¿Y cuál es su relevancia? La Universidad de los Andes en general y nuestra Facultad de Medicina en particular realizamos cada cierto tiempo estudios de opinión en un buen grupo de personas de un rango etario amplio y que provienen de todos los sectores socioeconómicos, socioculturales y de distintas regiones del país. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una manera de aproximarnos a lo que la población nuestra está pensando respecto de algunos temas relevantes. Y hay dos temas actualmente que están en boga, que son generativos desde el punto de vista de opinión pública, que son, uno, la disminución tremenda de la natalidad en el país, que nos coloca casi dentro de los 2 o 3 países con menor natalidad en el mundo en la actualidad, y el tema del aborto. Así que respecto de esos dos temas hemos hecho estudios de opinión que nos permiten, nos parece, dar más solidez a las opiniones que expresemos. Uno pensaría que es muy positivo, ¿cierto?, el planificar, y si una persona o una pareja decide no traer hijos al mundo por las razones que sea, tiene que ser una decisión respetable, pero por otro lado, si estamos viendo que nos estamos transformando en una sociedad cada vez más envejecida, nos preguntamos, ¿cuáles son las repercusiones de estas decisiones, doctor? Mira, variadas, y tú tienes toda la razón en algo que dijiste antes, que el estudio nuestro, la encuesta que hicimos respecto a natalidad, mostró una cosa que a mi modo de ver fue positiva, en el sentido de que casi un 60% de los encuestados manifestaba el deseo de tener hijos, a pesar de que no los hubiesen tenido antes. Y eso es una cifra mayor de la que yo mismo esperaba tener. Chile hoy día tiene, con los datos de 2024, prácticamente un hijo por mujer. Seríamos el país que más ha reducido su natalidad en la última década y uno de los 2 países del mundo con menor natalidad en la actualidad. ¿Qué consecuencias, te preguntabas tú, tiene esto? Son tremendas. Yo he escrito en la prensa algo de esto. Las consecuencias son variadas. En primer lugar, porque al disminuir, piensa tú que está calculado que para el año 2050, 3 a 4 de cada 10 individuos van a tener sobre 60 años y 2 de cada 10 van a tener sobre 80 años. Lo que eso significa es una disminución de la fuerza laboral. Así que no va a haber una masa laboral suficiente para pagar incluso las jubilaciones de los más viejos. En segundo lugar, hay enfermedades y un patrón epidemiológico en medicina diferente, porque los más ancianos se enferman de cosas distintas y de cosas más graves. Se enferman de cáncer, de enfermedades cardiovasculares y de accidentes cerebrovasculares. Todo eso tiene costos y consecuencias individuales y colectivas mucho mayores que aquellas cosas por las que muere una población joven. En tercer lugar, una población envejecida se adapta con mucho más dificultad a la tecnología, y hoy día vivimos una época en que hay cierto imperio, por decirlo de alguna manera, de la tecnología. La población más vieja va a tener serias dificultades para adaptarse a todo lo que la tecnología significa, y eso va en detrimento de cómo el país entero se adapta a una nueva época. Así que las consecuencias son, mira, y otra consecuencia que no hay que olvidar es la soledad. Hoy día, me parece que hoy el diario La Tercera publica una encuesta que se hizo con apoyo, no sé si de la Católica y de la Cámara Chilena de la Construcción,
que mostró que por debajo de los 30 años, 20 a 21% de los individuos se declara estar solo. Y después de los 30 años, un tercio de la población entrevistada se declara solo. Eso explica que países como Gran Bretaña hayan creado ministerios de la soledad. Y lo otro es que ya hay evidencia en Europa que en la medida que las poblaciones envejecen, las más perjudicadas son las mujeres, porque los hombres mueren antes y las mujeres quedan más pobres, más solas y más enfermas. Así que los cambios son dramáticos, diría yo. Ahora, doctor, lo que todos nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué cada vez son más las personas que deciden no tener hijos? Y precisamente, según el estudio que ustedes realizaron, ¿de cuáles son los factores que han influido precisamente en esta decisión? El 17% de los encuestados señala que no desea tener hijos en el futuro. 46% de ellos es por factores económicos, 13% por otra razón, 5% por priorizar otros proyectos personales. Por los factores económicos, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué soluciones se les podría dar? ¿Qué es lo que ustedes observaron tras este estudio? Dos cosas. Uno, repetir un poco lo que tú acabas de decir. Efectivamente, yo creo que el factor económico es un factor que indudablemente pesa. Hay que considerar que un segundo factor importante es que en las últimas décadas la mujer se ha incorporado a la fuerza laboral de la misma manera que antes estaban incorporados prácticamente solo los hombres, los varones. Y eso significa para la mujer una tremenda carga porque debe compatibilizar trabajo con hogar, con marido, con hijos. O sea, es muy difícil. De hecho, es algo que los varones estaríamos completamente incapacitados para llevar adelante. Pero la mujer lo hace a costa de grandes esfuerzos, pero hoy en día la mayoría de las parejas con las que uno conversa revelan que el aporte económico de ambas personas de la pareja es importante para la subsistencia del hogar. Y eso tiene que ver con pagos de colegio, pagos de vivienda, en fin. Ahora, a eso se agrega que las prioridades también son distintas. La generación mía, muchas veces te diría yo, la generación mía ni buscaba el embarazo. Yo creo que simplemente los embarazos llegaban. Lo daban por sentado, ¿cierto? Claro, uno lo daba como acordado. Ahora eso es distinto. Las parejas saben que pueden planificar los embarazos, que pueden usar métodos anticonceptivos, y en fin, tienen otras prioridades distintas. Algo que yo escribí hace poco en una carta a la prensa, al Mercurio, que también creo que ha influido, es porque yo de las pacientes que veo, soy ginecólogo, así que veo puras mujeres, es el temor al sufrimiento. La gente sabe hoy que con los hijos a veces se sufren enfermedades o distintos problemas y existe cierto temor al dolor y al sufrimiento. Ahora, tú me preguntaste qué se puede hacer. Mira, hay que considerar acá que sin querer ser así pesimista al respecto, yo creo que la situación de natalidad baja en Chile y en otros países no es fácilmente reversible, más bien es irreversible en una o dos generaciones más. Lo que se ha logrado en otros países, y yo te puedo nombrar algunas de las medidas que se han tomado, es aumentar, por ejemplo, Francia, que estaba cercano a un hijo por mujer, como Chile ahora, o acercándose a eso, ha mejorado hasta 1,2 o 1,3 hijos por mujer. ¿Te fijas? O sea, lo que te quiero decir es que las mejorías que se logran con una serie de medidas son, digámoslo, discretas. No es que uno disponga de medidas que permitan duplicar o triplicar el número de hijos por mujer. Pero doctor, perdón que lo interrumpa, tenía un estudio, también un dato por ahí de que Corea del Sur precisamente trató de implementar algún tipo de incentivo también para fomentar la natalidad, otorgándoles un beneficio económico cada mes a las parejas, pero estas personas tenían que estar casadas, sí o sí. Y tras 2 décadas de este tipo de incentivo, que incluso les pagaban hasta el taxi a los padres de familia, no vieron resultados y además, bueno, el gobierno, el Estado,
invirtió millones de pesos que en realidad no vieron la retribución que ellos estaban esperando. De hecho, yo te iba a mencionar el mismo ejemplo. Corea del Sur, por ejemplo, ofreció $15.000 a los solteros para que se casaran. Y además, lo que tú mencionaste, un aporte económico mensual. Y los matrimonios no aumentaron ni tampoco ha aumentado el número de hijos. Ahora, las medidas que la gente ha repetido un poco son subsidios de variado tipo, ponte tú, subsidios de sala cuna gratuita, subsidios económicos mensuales para colegios, en fin, de los hijos, mayor disponibilidad de salas cunas, que no es universal en la mayoría de los países, acá tampoco, eh, pero ninguna de estas medidas ha logrado cambios así muy significativos. Yo creo que lo que debe poder ayudar en el futuro en países como el nuestro es la educación. La educación influye en todo. Y si tú educas en el sentido de transmitir valores, virtudes o conocimientos que permitan acercarse a que los estudiantes y los jóvenes conozcan de la naturaleza humana, como que yo creo que eso debería acercarlos más a la posibilidad de desear ser padres y madres. Pero yo creo que tiene que ver con una cosa cultural independiente de que haya subsidios que hay que aceptar que pueden ser de beneficio naturalmente. Pero mira, la gente mezcla cosas, eso te quería mencionar también. Por ejemplo, ha habido una defensa fuerte en la prensa solicitando terapias de fertilidad gratuitas. Eso porque las mujeres hoy día buscan embarazarse a edades mayores, donde su fertilidad espontánea es muy baja. Pero lo que hay que poner al otro lado de la balanza es que si uno les enseña a la gente, a la población, que es mejor embarazarse entre los 20 y 30 años de edad que a los 40, bueno, no se necesita hacer inversión en terapias de fertilidad. Lo que pasa es que se necesita buscar el embarazo a edades en que la fertilidad espontánea es más plausible de que exista. Piensa tú que a los 40 años de una mujer, su fertilidad es un 90% menor que la fertilidad que esa misma mujer tuvo a los 30 años. Entonces, el tratamiento de eso no es una terapia gratis de infertilidad. El tratamiento es sugerir que las mujeres se tienen que embarazar antes. Claro, doctor, y precisamente esa es una de las preguntas que ustedes también plantearon. ¿Considera la gente que el Estado debería implementar políticas para fomentar que las personas tengan hijos? Vamos a hacer una breve pausa y al retornar vamos a adentrarnos más en las respuestas de la gente. Quédense con nosotros, estamos hablando de la natalidad aquí en Portavoz Noticias. Estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias en este especial de domingo, precisamente hablando del estudio realizado por la Universidad de los Andes sobre la disminución de la natalidad en nuestro país. Conversamos con el doctor Enrique Oyarzún, decano de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctor, nos habíamos quedado en un punto muy interesante que habla de que si la gente considera que el Estado debería implementar políticas para fomentar que las personas tengan o no hijos, ¿cierto? Un 16% de los encuestados dice, no sé, no tengo opinión, pero el 44% de la gente piensa que sí, que el Estado debería implementar políticas y medidas para fomentar la natalidad en nuestro país. El 39% dice no. ¿Qué nos revela este estudio, doctor? Yo creo que eso es cierto y revela una realidad y yo comparto que el Estado debe tomar algunas medidas para estimular la natalidad. ¿Qué medidas, por ejemplo, yo creo que deben incorporarse para la mujer más que para el varón? Facilidades laborales en términos de combinar adecuadamente trabajo presencial con trabajo online. Creo que es un error el pensar en prolongar las licencias de la mujer, porque prenatales o postnatales, porque creo que eso va a perjudicar desde el punto de vista laboral a las mujeres. Creo que lo mejor es lo que alguna gente ha planteado, algunos países, que es
aumentar efectivamente los días de licencia o de descanso postnatal, por ejemplo, pero no solo que puedan repartirse entre mujer y varón, sino que además puedan tomarse en forma un poco a elección dependiendo de los eventos que vayan ocurriendo con el recién nacido o con las guaguas que esa pareja tengan. Pero no forzar a que una mujer tenga, por ejemplo, un año de postnatal, porque eso va a perjudicar a las mujeres en la búsqueda laboral. Y esa es una de las propuestas precisamente de uno de los candidatos. Recordemos que este año vamos a tener elecciones presidenciales. No vamos a adentrarnos en las propuestas de cada uno de los candidatos, pero este tema lo están debatiendo todos, absolutamente. A todos se les está consultando qué políticas tendrían para fomentar la natalidad. Claro, yo creo que subsidios hay que considerar en lo económico también. Hay que considerar sala cuna universal, ojalá, y ojalá que sea gratuita o a un muy bajo costo para los padres y las madres. Y hay que considerar probablemente un apoyo económico que hay que discutir el momento más adecuado siguiendo ejemplos. Mira, el país que más años lleva tomando medidas de este tipo es Francia, que yo creo que ahora tiene alrededor de 1,5 hijos por mujer. Alemania está tratando de hacer cosas parecidas y tiene alrededor de 1,3 hijos por mujer. En España también esto se ha debatido. España tiene una cifra cercana a la nuestra, de 1,1 hijos por mujer. Así que Chile y Corea del Sur, yo diría que hoy día son los países con más baja natalidad. Ahora, todo esto, te diría yo que las medidas que se tomen, importa que además después puedan ser evaluadas, o sea, que haya indicadores que permitan cuantificar los resultados, para que no se transformen ciertas medidas en un subsidio por ley que pasa a ser un gasto adicional al Estado público que ya tiene muchos gastos y dejar esto sin que sea evaluado adecuadamente. Así que tú has visto hoy día el tema de las licencias que está en boga y de las licencias fraudulentas y de los 25.000 funcionarios que viajaron. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas, por cierto. Y doctor, ¿qué opina de los bonos? En otros países europeos se entrega un bono para las personas que quieran ser madres, esto también para fomentar. Hay otro tipo de medidas, como Suecia, por ejemplo, ofrece 480 días de permiso parental remunerado por hijo, que puede ser compartido entre padre y madre. Yo creo que prolongar los permisos, como te decía, es útil y hay que considerarlo, pero creo que hay que ver bien la forma de hacerlo. Por ejemplo, eso que te decía yo creo que no es bueno que una mujer al nacer o el padre, después del nacimiento de un hijo o hija, tenga, por ejemplo, 6 meses corridos o un año. Muchas mujeres, yo veo puras pacientes mujeres, ya te dije, muchas están en condiciones de trabajar y de trabajar desde la casa antes y si ellas van a buscar trabajo el día de mañana y van a planear embarazo, y el que las va a contratar sabe que tiene que darle, si se embarazan, un año, por ejemplo, o más de permiso laboral, va a preferir no contratarla, digamos. ¿Te fijas? Yo creo que eso va a influir negativamente. Entonces, yo creo que hay que hacer ese tipo de cosas, pero hay que planear en cómo hacerlo mejor. Creo que una idea que a mí me han compartido muchas pacientes es poder utilizar, según lo que le esté ocurriendo con los hijos o hijas, utilizar un poco a libre demanda los días de manera limitada, pero tener una posibilidad de usar más días que los habituales. Ahora, doctor, precisamente hablando de las empresas y del rol que cumplen en este tema, también una de las propuestas o varias de los candidatos a la presidencia es que exista algún tipo de incentivo para las empresas, disminución de impuestos o, bueno, diferentes tipos precisamente de apoyo para que contraten a las mujeres y no sean algún tipo de problema el hecho de que sean mujeres en edad fértil, ¿cierto? Una de las preguntas que ustedes realizaron es, ¿qué rol cree que deberían asumir las empresas en el fomento, mejor dicho, de la natalidad? El 36%
opina que con honorarios de trabajo más flexibles, que es lo que usted mencionaba también, el 34% con mejores beneficios laborales para padres y madres, el 22% con servicios de cuidado infantil en el lugar de trabajo, que ese es otro tema también, que puede ser que una mujer termine su postnatal y después termina dejando a sus hijos en la sala cuna o muchas veces al cuidado de otra persona, y eso es lo que hoy en día quieren evitar. ¿Cuántas mujeres terminan trabajando para poder pagar estos servicios y no ven a sus hijos? Sí, mira, lo que tú dices es sumamente cierto y lo resumiste bien. Yo creo que las empresas tienen un rol muy importante que tiene que ver con flexibilidad laboral, poder compatibilizar trabajo presencial con trabajo online, sala cuna, permanencia y ciertos beneficios económicos para cuidar a los niños frente a ciertas enfermedades, porque hay madres que tienen hijos o hijas con patologías severas y que tienen que llevarlos a terapia ocupacional, a fonoaudiología, en fin. Pero eso, mira, lo importante que vale la pena destacar es que teniendo las empresas un rol muy importante, hay que estimular cosas como las que tú misma acabas de mencionar desde el punto de vista de las empresas. Hay que recordar acá que, por ejemplo, empresas como Facebook y Google a fines de los 90 son las dos empresas que, al revés de esto que hablamos, ofrecieron pagarle a las mujeres que trabajaban, estando en edad fértil, la congelación de óvulos para que no se embarazaran en las edades en que teóricamente eran más productivas desde el punto de vista laboral. Eso que yo encontraba que las feministas deberían haber reclamado fuertemente, porque les estaban prácticamente obligando a las mujeres a cambio de congelación de óvulos para que no se embarazaran y aprovecharlas laboralmente, nadie reclamó y eso puso en boga lo de la congelación de óvulos en el mundo. Y fueron dos empresas fuertes como Google y Facebook las que iniciaron eso. Las medidas de las que hablamos ahora para aumentar la natalidad son muy distintas y no consideran el darles gratuitamente la posibilidad de congelar óvulos. Es cierto, doctor. Y bueno, se sabe que hoy en día en una entrevista laboral no deberían preguntar a la mujer, en el caso de que no tenga hijos, o si ya tiene hijos, si quiere tener más. No debería ser un tema, pero lo hacen. Lastimosamente aún lo hacen, y se lo digo por experiencia propia. Doctor, ¿qué sucede con la situación de los migrantes, de las mujeres migrantes? Tengo un estudio que dice que adoptan patrones reproductivos del país donde se establecen. Lo que te puedo decir son dos o tres cosas. Uno, las olas de migración, y en Chile eso se ha demostrado también, las olas de migración se relacionan con un aumento transitorio del número de nacimientos en países como el nuestro. Eso ha pasado acá en Chile y está documentado en los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero también está muy claro, acá y en otros lugares del mundo, que rápidamente la población migrante o los migrantes en general adquieren las características de reproducción de la población a la que llegan. Y eso acá en Chile también se ha documentado. Ha habido una buena cantidad de olas migratorias importantes y los nacimientos, si bien han aumentado un año respecto al anterior, la baja es sustantiva, significativa y persiste. O sea, no ha seguido bajando los últimos 20 o 30 años y la baja que hubo entre el año 2024 y el 2023 fue muy notable. Mira, y otra cosa que vale la pena mencionar de los migrantes es que en Chile, en Chile ha habido un aumento en la última década del riesgo de morir por embarazo y parto. En Chile mueren alrededor de 50 mujeres al año por embarazo y parto. Y la cifra de muertes por embarazo y parto de nuevo ha aumentado algo respecto de años anteriores. Y mucho de eso tiene que ver con la población migrante que trae al venir a Chile o a otros países costumbres de control de embarazo y enfermedades diferentes a lo que constituyen las características nacionales. Así que los migrantes han influido porque obligan a la gente que trabaja en salud a prepararse de un modo distinto para ver enfermedades infecciosas distintas o para ver patologías y poder tratarlas que antes no veían. Doctor, entonces nos preguntamos si hay una baja
en la natalidad en general, no solamente en el país, en el mundo, porque según este estudio que ustedes realizaron, el 59%, casi el 60% de los chilenos afirma que tener hijos es algo positivo o deseable? Yo creo que la razón de esa respuesta es lo que a uno le puede parecer más obvio. Tener hijos eh, significa desde el punto de vista mío, si te puedo decir, más motivos de felicidad que de amargura. Significa completar o constituir lo que es el núcleo básico de la sociedad, cuál es la familia. Significa tener un núcleo alrededor tuyo de gente a la que tú quieres y que te quieres y que van a contribuir a cuidarte en la medida que tú envejezcas, así como tú los cuidabas a ellos cuando eran menores de edad. Así que yo creo que la respuesta que da la mayoría de la población es porque comprende que tiene muchas características buenas y beneficios tener hijos. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo porque este sigue siendo un tema de debate y discusión en el país y en otros países del mundo. La actual caída en los nacimientos, un tema complejo que además tenemos una sociedad que está envejeciendo cada día más de forma acelerada. Le agradecemos nuevamente. Doctor Enrique Oyarzún, decano de Medicina de la Universidad de los Andes. Gracias, doctor. Encantado, gracias a ustedes. Agradecemos nuevamente al doctor Enrique Oyarzún, decano de Medicina de la Universidad de los Andes. Y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado este domingo en este especial de entrevistas aquí en Portavoz Noticias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto en www.portavoznoticias.cl. Que tengan un lindo lunes. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.